Shalom, empezamos Masejet Brajot en Daf Bet Amud Aleph. Dice la Mishnah, Meimatai korin et shma be'arvin. ¿Desde qué hora se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shma de la noche? Dice la Mishnah, Mishaa she'hakohanim nichnasim lechol betrumatan, ad sof ha'ashmura harishona divrei Rabbi Eliezer. Dice la Mishnah, se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shma de la noche desde la hora que el Cohen puede comer truma. Un Cohen que estaba impuro y hizo tevilá, cuando llega la noche, puede comer truma. Y esa es la hora que se puede empezar a cumplir la mitzvah de Kriyat Shma de la noche. ¿Hasta cuándo? Dice Rabbi Eliezer, ad sof ha'ashmura harishona. Quiere decir, la noche es dividida en 3 guardias. Cuando se acaba la primera guardia, ahí es cuando se termina el tiempo de cumplir la mitzvah de Kriyat Shma. Esa es la opinión de Rabbi Eliezer. V'chachamim omrim ad chatzot. La opinión de Chachamim es que la mitzvah puede ser cumplida hasta la mitad de la noche, hasta chatzot. Otra opinión trae la Mishnah, Rabban Gamliel omer ad sheyale amud hashachar. Se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shma hasta el amanecer. Y trae la Mishnah un hecho en el cual Rabban Gamliel dijo, alajá, como su opinión, que se puede cumplir la mitzvah hasta Alot HaShachar. Cuenta la Mishnah, ma'aseh, un hecho, ubau banav, los hijos de Rabban Gamliel, mi beit amishte, volvieron de una boda, amrulo, y le dijeron a Rabban Gamliel, lo karinu et shma, no hemos cumplido todavía la mitzvah de Kriyat Shma. Amar laem, im lo ala amud hashachar, chayavin atem likrot. Si todavía no amaneció, todavía están obligados a cumplir la mitzvah de Kriyat Shma. Y sigue la Mishnah, dice, velo zo bilvad amru, no solamente la mitzvah de Kriyat Shma, ela kol ma she'amru chachamim. Ad chatzot, todas las mitzvot que Chachamim dijeron que se pueden cumplir en la noche hasta la mitad de la noche, mitzvatan, de verdad la mitzvah es ad sheyale amud hashachar, hasta el amanecer. Y trae a la Mishnah ejemplos. Ekter chalavim ve'evarim mitzvatan ad sheyale amud hashachar. Las partes del corbán que fue sacrificado durante el día, que hay que subirlas al mizbeach durante la noche, se pueden subir hasta el amanecer. Ahora, específicamente esta mitzvah de Ekter chalavim ve'evarim, no dijeron en ella Jajamim que es solo hasta Chatzot, sino en ella todo el mundo acepta que se puede cumplir lechatchila desde un principio hasta que amanezca. ¿Por qué trajo la Mishnah este ejemplo? Para demostrarnos que todas las mitzvot que son cumplidas durante la noche, el tiempo de ellas es hasta amanecer. Y otro caso trae la Mishnah. V'chol hane'echalim leyom echad mitzvatan ad she'ale amud hashachar. Todos los korbanot que el tiempo de comerlos es el día que fue sacrificado y la noche siguiente, se pueden comer hasta el amanecer. En estos korbanot sí dijeron Jajamim que no deben ser comidos en un principio, sino hasta Chatzot. Y eso es lo que sigue la Mishnah, dice, Imken, lama amru Jajamim ad Chatzot. ¿Por qué Jajamim dijeron hasta la mitad de la noche si se pueden cumplir hasta el amanecer? Para alejar a la persona de un pecado. Si él sabe que tiene tiempo hasta la mañana, lo va a posponer y al final puede terminar no cumpliendo la mitzvah. Entonces dijeron Jajamim que lo cumple hasta la mitad de la noche y así se aleja de la posibilidad de cometer un pecado. Entonces tenemos en la Mishnah 3 opiniones. ¿Hasta cuándo se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shma? Según Rabbi Eliezer, hasta el final de la primera guardia de la noche, según Jajamim hasta Chatzot, y según Rabban Gamliel hasta el amanecer. ¿En qué es basada la machloket de Rabbi Eliezer, Jajamim y Rabban Gamliel? Es basada en el pasuk. Kriyat Shma es aprendido del pasuk Beshochbeja, y Beshochbeja no especifica exactamente a qué horas es. Entonces Rabbi Eliezer dice que Beshochbeja es la hora que la gente se acuesta a dormir. ¿Cuándo la gente se acuesta a dormir? Desde que empieza la noche hasta el final de la primera guardia de la noche. Jajamim y Rabban Gamliel dicen, no es solo el tiempo que se acuestan, sino es todo el tiempo que siguen acostados durmiendo. ¿Hasta cuándo es eso? Hasta el amanecer.
Entonces, según Jajamim, aunque es hasta el amanecer, vinieron los sabios y dijeron, de todos modos, no cumpla la mitzvah, sino hasta Hatzot. Y según Rashi, después de Hatzot ya no se puede cumplir la mitzvah, porque Jajamim dijeron hasta Hatzot y no más. Y según Rabban Gamliel, se puede cumplir hasta el amanecer. Con respecto a la opinión de Rabban Gamliel, si él también dice que hay que cumplir la mitzvah hasta Hatzot en un principio y solo Bedievet, si ya no lo hizo, hacerlo hasta el amanecer, la opinión de Rashi es que, según Rabban Gamliel, no existe el término de Hatzot, puedes hacerlo hasta la mañana. Mientras que el Rambam dice que, según Rabban Gamliel, también existe la opinión de Hazal que hay que cumplir la mitzvah hasta Hatzot, y solo en caso que no la cumplieron hasta Hatzot, entonces se cumple hasta el amanecer. Esa es la Mishnah. Y ahora empezamos la Gemara. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, Tana Eicha Kai. Quiere decir, la Mishnah empieza de una vez preguntándonos ¿a qué hora se cumple la mitzvah de Kriyat Shema? Mientras que todavía no sabemos que hay que cumplir la mitzvah. Entonces, entiende la Gemara, si la Mishnah de una vez pregunta ¿a qué horas hay que cumplir la mitzvah? Quiere decir que ya sabemos que hay que cumplir esa mitzvah. Entonces pregunta la Gemara, Tana Eicha Kai, ¿de dónde viene la enseñanza de que estamos obligados a cumplir la mitzvah? Que la Mishnah de una vez pregunta desde cuándo se cumple la mitzvah. Entonces leamos la Gemara, Tana Eicha Kai, ¿de dónde viene? Dektani Meimatai, que pregunta desde cuándo. Vetú, otra pregunta más. Maishna de Tani de Arvit Bereisha, Litnei de Shacharit Bereisha. ¿Por qué la Mishnah pregunta primero sobre el Kriyat Shema de la noche? Por lo común, el ser humano empieza las cosas en la mañana. Entonces debería, aparentemente, la Mishnah preguntar primero a qué hora se cumple la mitzvah de Kriyat Shema de la mañana y solo después el de la noche. Entonces tenemos dos preguntas de la Gemara. ¿De dónde aprendimos que hay que cumplir Kriyat Shema? Que viene el Tana y pregunta de una vez a qué horas hay que cumplirla. Segundo, ¿por qué empieza con la Kriyat Shema de la noche y no con el Kriyat Shema de la mañana? Contesta la Gemara, Tana Akra Kai, Dichtiv Beshochveja Uvekumeja. El Tana, quiere decir la Mishnah, sigue el pasuk. Hay el pasuk que nos enseña la mitzvah de Kriyat Shema, Beshochveja Uvekumeja. Y entonces viene el Tana y pregunta, Meimatai, ¿desde cuándo hay que cumplir la mitzvah? ¿Desde cuándo se puede cumplir la mitzvah? Y entonces dice la Gemara, Ve'achik Tani, y así está escrito en la Mishnah, Zman Kriyat Shema de Shchiva, quiere decir el tiempo de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, que está escrito en el pasuk, Beshochveja Eimat, cuando se cumple, y contesta la Mishnah, Misha'a she'akohanim nechasim lechol betrumatan. Desde la hora que los kohanim pueden comer trumá, es la hora que se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. Que esa parte, que esa es la hora que empieza, todas las opiniones que vimos en la Mishnah las aceptan y no hay en eso machloket. Ahora, dice la Gemara, ahora, en esta respuesta también está la respuesta de por qué empezamos en la noche. Así como el pasuk empezó Beshochveja Uvekumeja, quiere decir el mismo pasuk nos enseñó primero la mitzvah Kriyat Shema de la noche y solo después la obligación de la mitzvah Kriyat Shema de la mañana. Por eso también la Mishnah empieza primero hablando del tiempo de cumplir la mitzvah Kriyat Shema de la noche y solo después, más adelante en la Gemara, habla del tiempo de cumplir la mitzvah Kriyat Shema de la mañana. Ahora, dice la Gemara otro terutz, otra respuesta. Veibais Eima, Yalif mibriato shel olam, dichtiv vay'erev vayboker yom echad. Dice la Gemara, otra respuesta, ¿por qué el Tan empezó con la mitzvah de Kriyat Shema de la noche y no con el Zman de Kriyat Shema de la mañana? Porque lo aprendió de la creación del mundo. En la creación del mundo sabemos que la noche fue antes de la mañana, como está escrito en el pasuk Vay'erev, primero la noche, Vayboker y después la mañana. Y entonces, como el pasuk empezó cuando se creó el mundo, primero con la noche y solo después con la mañana, también ahora que venimos a aprender la mitzvah de Kriyat Shema, empezamos con la noche y solo después con la mañana.
Ahora, viene la Gemara y dice, ok, entonces tú dices que se puede cumplir, que hay que primero explicar la mitzvah Kriyat Shema de la noche y solo después la mitzvah Kriyat Shema de la mañana. A eso tengo una pregunta, dice la Gemara. Y aji, si es así como dijiste, Seifa de Ktani, en la página Yud Aleph Amud Aleph, la Mishnah habla ahí de las brajot que se dicen antes y después de Kriyat Shema, y ahí está escrito primero la mitzvah de Kriyat Shema de la mañana y solo después la mitzvah Kriyat Shema de la noche. Leemos, y aji seifa diktani, al fin, más adelante que está escrito, bashachar, quiere decir, en la Kriyat Shema de la mañana, mevarech, shtaim lefanea, veachat leacharea. Ubaerev, y en la Kriyat Shema de la noche, mevarech shtaim lefanea, ve shtaim leacharea. Entonces vemos que en la Mishnah más adelante, el Kriyat Shema de la mañana está mencionado antes del Kriyat Shema de la noche, mientras que nosotros acabamos de decir que hay que decir primero Kriyat Shema de la noche y solo después Kriyat Shema de la mañana. Contesta la Gemara, pregunta la Gemara, Litni de Arvit Bereisha, ¿por qué allá no está escrito Mitzvat Kriyat Shema de la noche primero? Y contesta la Gemara, de verdad hay que empezar con Kriyat Shema de la noche, pero Tana Patach Be'arvit, Bemet. En verdad, el Tana empezó con Kriyat Shema de Arvit, como explicamos por qué hay que hacerlo. Ve'adar Tani Beshacharit. Después de mencionar primero el tiempo de Kriyat Shema de la noche, dijo el tiempo de Kriyat Shema de la mañana. Y como ya estaba hablando del Kriyat Shema de la mañana, siguió diciendo cuáles son las brajot que hay que decir antes y después del Kriyat Shema de la mañana. Porque ya estaba hablando de Kriyat Shema de la mañana, entonces siguió con el Kriyat Shema de la mañana. Pero siempre cuando empiezas el tema tienes que empezar con Kriyat Shema de la noche y solo después seguir con el Kriyat Shema de la mañana. Dice la Gemara, Tana patach be'arvit, ve'adar tani be'shacharit. Adekai be'shacharit, como ya está hablando de Kriyat Shema de Shacharit, parish milei de Shacharit, explicó las halajot de Shacharit, de Kriyat Shema de Shacharit, ve'adar parish milei de Arvit, y después volvió a explicar las halajot del Kriyat Shema de la noche. Entonces, con eso terminamos. La Gemara preguntó, ¿de dónde sabemos la mitzvah de Kriyat Shema que el Tana viene y dice desde cuándo hay que cumplirla? ¿Y por qué empezamos con la noche y no con la mañana? Y explicó que venimos del pasú que nos enseñó primero Beshochveja y después Ubekumeja. Y de ahí también aprendemos que hay que empezar con la noche y después con la mañana. Y también lo aprendemos de cómo fue creado el mundo, que fue empezado en la noche, Vai Erev, y después Vai Boiker. Seguimos la próxima parte de la Gemara. Amar Mar, Misha'a she'akohanim nichasim lechol betrumatan. Quiere decir, dijo la Mishnah, desde la hora que los Kohanim empiezan a comer truma. La Mishnah, cuando nos quería explicar desde qué hora se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, nos dijo que es desde la hora que los Kohanim comen truma. Pregunta la Gemara. Mich de Kohanim eimat ka'achlei truma. ¿Desde qué horas los Kohanim pueden comer truma? Mishat zeta kochavim, desde que salen las estrellas, que es la noche. Pregunta la Gemara, litne mishat zeta kochavim. Quiere decir, ¿por qué la Mishnah, cuando nos quería explicar el tiempo de Kriyat Shema de la noche, tenía que mencionar el tiempo que los Kohanim comen truma? Y entonces vamos a entender que se refiere a la noche cuando salen las estrellas. Más simple es decir de una vez, ¿desde qué horas hay que cumplir la mitzvah? Se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de la noche desde que salen las estrellas, desde que empieza la noche. ¿Por qué hay que mencionar que los Kohanim comen truma en esa hora? Contesta la Gemara, Miltei agav oje kamashmalan. La Mishnah quería enseñarnos de paso otra halajá más. Entonces por eso prefirió mencionar que los Kohanim comen truma a esa hora y a través de eso enseñarnos el tiempo del Kriyat Shema de la noche. Y dice la Gemara, Kohanim eimat ka'achlei betruma, ¿desde cuándo pueden comer truma? Mishat zeta kochavim, desde que salen las estrellas. Ve'akamash malan de kapore lo me'akva. Y nos enseñó de paso que el acaparar de ellos no los impide de comer truma. Entonces tenemos que explicar así. Los Kohanim cuando están impuros y no pueden comer truma, tienen que hacer 2 pasos para estar puros. Tienen que hacer tefilá y esperar hasta que llegue la noche. Ese es un paso primero,
Después de cumplirlo, son llamados Tvul Yom, y ya hay cosas que son permitidos para ellos hacer. Por ejemplo, entrar al Beit HaMikdash a ciertas partes. Y además de eso, tienen que hacer otra etapa más, que es al día siguiente traer korbanot específicos, que con eso termina su pureza. Cuando es terminada su pureza, pueden comer korbanot y ya están puros completamente. Entonces, nosotros, a través de que dijimos que el Kriyat Shema puede ser cumplido en la hora que los Kohanim pueden comer truma, y sabemos que estamos hablando del Kriyat Shema de la noche, entonces entendemos que los Kohanim pueden comer la truma desde la noche, desde la primera etapa, porque estamos hablando de la noche. Y te decimos que desde la noche pueden comer truma, quiere decir que inmediatamente después de la primera etapa de la pureza de ellos ya pueden comer truma, porque estamos hablando de la noche. Entonces sabemos que los Kohanim, ¿cuándo comen truma? En la noche. Y como sabemos que el primer paso de la pureza de ellos es cuando están en las estrellas, sabemos que a ese tiempo se refirió la Mishnah. Entonces, a través de mencionar que los Kohanim a esa hora que se puede cumplir el Kriyat Shema de la noche, es la hora que los Kohanim pueden comer truma, entendimos con el contexto que hay dos cosas. Entendimos que el Kriyat Shema se puede hacer desde que están en las estrellas, porque ese es el tiempo posible para los Kohanim de comer truma, o en la noche cuando están en las estrellas, que se termina la primera etapa de la capará, o en la mañana. Y si estamos hablando de la noche, quiere decir que ya en la primera etapa pueden comer truma. Quiere decir que ¿cuándo pueden comer truma? Cuando salen las estrellas. Entonces, a través de mencionar eso, aprendimos también sobre los Kohanim mismos, que desde cuándo ellos pueden comer truma, desde que salen las estrellas. Entonces aprendimos que los Kohanim no tienen que esperar hasta el día siguiente que traen sus korbanot y completan por completo el proceso de estar puros, sino ya desde la noche, después de la primera etapa, ya pueden comer truma. Y eso es lo que dice la Gemara, ve'akamash melan, y de paso aprendimos de kapagalo me'akva, que los korbanot que ellos tienen que traer para ser puros no los impiden de comer truma, sino inmediatamente cuando viene la noche, ya pueden comer truma. Y seguimos. Ahora la Gemara trae una braita que nos enseña justo lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que había que enseñarnos cuándo es que los Kohanim pueden comer truma. Y la Gemara trae una braita que nos enseña justo ese dato, cuándo los Kohanim pueden empezar a comer truma. El significado de eso que la Gemara trae la braita es para decirnos, este dato vemos que es importante enseñarlo. Así como la braita viene y lo enseña, vemos que hay necesidad en eso. Entonces, de esa forma también la Mishnah vino y nos enseñó ese dato, que es cuando los Kohanim pueden comer betruma. Ahora, la braita explica un pasuk que habla de cuándo es que los Kohanim pueden comer betruma. Y justo nos enseña este dato. Entonces, veamos la braita, que de Tania, como está escrito en la braita, esta enseñanza de cuándo los Kohanim pueden comer betruma. Uba hashemesh vetaher. Este es el pasuk que habla de cuándo los Kohanim ya pueden comer truma. Y dice, Uba hashemesh vetaher. Quiere decir, el sol, según la braita, el sol se escondió y empureció el día. Vetaher quiere decir, es una expresión diciendo, el día se empureció, quiere decir, se acabó por completo, llegó la noche próxima. Y de eso nos enseña la braita así. Biat shimsho me'akavto milechol betruma, que el sol se vaya y empieza la noche, lo impide de comer truma, que es decir, antes de que se vaya el sol y llegue la noche no puede comer todavía truma. Ve'en kapagato me'akavto milechol betruma, pero el que amanezca el próximo día y él traiga sus korbanot, no lo impide comer truma. Quiere decir, él puede comer truma inmediatamente desde que empieza la noche y no tiene que esperar hasta el día siguiente a que traiga sus korbanot. Ahora, entonces, perfecto. Así la braita explica cuándo los Kohanim pueden comer truma. Y eso fue la enseñanza de la Mishnah, que por eso la Mishnah mencionó que desde cuándo se puede leer, decir, cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de la noche, desde que los Kohanim pueden comer betruma, para enseñarnos también que los Kohanim pueden comer truma desde la noche. Ahora viene la Gemara y pregunta sobre la braita.
¿por qué la Braita obliga que esta es la explicación correcta en el pasuk? Puede haber otra explicación. Y entonces la Gemara pregunta así. Umimai dea uba shemesh biata shemesh. ¿De dónde la Braita sabe que el significado de uba shemesh, que el sol vino, es que se escondió cuando se termina el día y empieza la noche? Y entonces ve'ai vetaher. Entonces la palabra vetaher, que está escrita en el pasuk, se refiere a tahar yoima, se refiere a que el día se empureció, que es decir, se acabó. Dilma, biat orou, tal vez uba shemesh no se refiere que el sol se escondió cuando termina el día y empieza la noche, sino se refiere que el día vino, que el sol vino, quiere decir al día siguiente, al amanecer del día siguiente, viene el sol, y entonces él puede traer sus korbanot, y entonces es que él puede comer truma, y entonces el significado sería justamente al revés, que los kohanim no solamente que no pueden comer truma en la noche cuando salen las estrellas, sino tienen que esperar hasta la mañana y traer sus korbanot. Y entonces el significado de vetaher sería diferente, no con respecto al día, el día se acabó por completo, sino se referiría al Cohen, que el Cohen trajo sus korbanot. Dice, Dilma biatorou, ba shemesh es la luz, que llegó la luz, no que se fue la luz. Umay vetaher, tahar gavra. ¿Y cuál sería el significado entonces de la palabra vetaher? Que la persona, el Cohen, trajo sus korbanot y está puro completamente, y entonces es que puede comer truma. Quiere decir, aprender el significado del pasuk justo al revés. Por cómo la Braita sabía que el significado correcto es que ba shemesh es que se fue el sol y vetaher es que se acabó el día por completo. Tal vez se refiere a la mañana. Amar Rabba bar Rav Shila, imken lei makra, si el pasuk se referiría a la mañana y vetaher se referiría al Cohen que trajo sus korbanot, en vez de que esté escrito en el pasuk vetaher, tendría que estar escrito vaithar. Amar Rabba bar Rav Shila, imken, si se refiere a la mañana, lei makra vaithar, no vetaher, sino vaithar, que se refiere a la persona. Mai vetaher, y no vaithar, tahar yoma. Quiere decir, vetahar, de eso sabemos obligadamente que el pasuk habla de la noche, que el día se fue por completo y llegó la noche, y no habla de que llegó la mañana. Y dice la Gemara que eso es como una expresión común entre los seres humanos, que de amre inshe, como dicen los seres humanos, yarev shimsha, se fue el sol, vetahar veitke yoima, se fue el sol y el día se empureció por completo, quiere decir se acabó por completo. Y arev shimsha veitke yoima. De esa forma dicen los seres humanos, y eso fue lo que el pasuk nos dijo. Uba shemesh vetaher, se fue el sol y se acabó, se empureció por completo el día, quiere decir se acabó el día por completo. Y sabemos que se refiere a la noche. Entonces entendimos cómo la Braita aprendió del pasuk que cuando es que los kohanim pueden comer betrumá, cuando empieza la noche después de que hicieron tefilá, y no al día siguiente cuando llega la mañana. Ahora nos cuenta la Gemara otra parte más en la Gemara. Nos cuenta la Gemara b'ma'arava, quiere decir en Eretz Israel, ha de Rabba bar Rav Shila lo shmi'a lahu. Ellos, esta explicación de Rabba bar Rav Shila, que si el pasuk al varía de la mañana tendría que estar escrito vaithar y no vetaher, no sabían esa explicación, no escucharon a Rabba bar Rav Shila, que estaba en Babel. Entonces en Israel no sabían esa explicación. Entonces ellos tenían una pregunta, ¿cómo explicar el pasuk? Y entonces cuenta la Gemara, b'ma'arava ad Rabba bar Rav Shila lo shmi'a lahu. No escucharon lo que dijo Rabba bar Rav Shila. Uba'u lahu mibai. Entonces tenían una pregunta. Hay, con respecto al pasuk, hay uba shemesh, que vino el sol, uba shemesh, bi'at shimshou, habla de que el sol se escondió, umay vetaher tahar yoima, y entonces el taher se refiere al día que se acabó por completo, o dilma biat orou, o tal vez se refiere a uba shemesh, es que vino el sol, quiere decir el día
de amanecer el día siguiente. Umay vetaher tahar gavra. Taher entonces sería el significado que la persona cumplió toda su pureza cuando trajo sus korbanot. Entonces ellos, como no sabían lo que Rabba bar Rav Shila había explicado, que si se referiría al ser humano, al Cohen, estaría escrito Vaitar, no, tenían esa pregunta. Pero ellos también lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Ve'adar pashtei la mi braita. Ellos sabían una braita, que está más adelante en la Gemara, que dice en la braita, que los Kohanim comen truma cuando salen las estrellas. Entonces sabían el significado del pasuk. Midektani bebraita siman la davar tzeta kochavim, como está escrito en la braita que los Kohanim comen truma cuando salen las estrellas, que si en la noche, shma mina, de eso aprendieron que bi'at shimshou, que qué se refería el pasuk cuando dice uba shemesh, que el sol se escondió. Se terminó el día y empieza la noche. Umay vetaher tahar yoima. Y entonces el significado de la palabra vetaher en el pasuk es que el día se impureció por completo, quiere decir se acabó. Y con eso terminamos el primer amud en Masejet Brajot. Muchas gracias.